Antes de terminar este vídeo, necesito que me escuchen atentamente. Si sientes que estás trabajando duro, rezando, pero el dinero nunca llega, no es una coincidencia. Te pagan, pagas las cuentas, ayudas a alguien y al final del mes lo único que queda es cansancio y preocupación. Esto tiene un nombre. La Biblia lo llama escasez. Y la escasez no empieza en la billetera, empieza en el espíritu. Quizás nadie te lo haya dicho nunca, pero existe un ciclo invisible que atrapa a muchas personas en un estado de privación. Un ciclo que hace que el dinero entre y salga muy rápidamente. Un ciclo que roba la paz, la seguridad e incluso la esperanza en el futuro. Pero hoy, ese ciclo se puede romper, porque hay una promesa clara en la palabra de Dios, registrada en el Salmo 112, que dice que en la casa de los que temen al Señor hay prosperidad y riquezas. No es fuerza humana, no es suerte, es activación espiritual. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, oraré contigo usando este salmo y declararemos el fin de la escasez y la activación de la prosperidad financiera en tu vida. No te vayas ahora. Este video podría ser exactamente la respuesta que has estado buscando en tus oraciones, pero que aún no has entendido. Antes de hablar de prosperidad, debemos afrontar una verdad que muchos evitan. La escasez no surge de la nada. No surge simplemente porque la economía esté mal, porque los salarios sean bajos o porque haya pocas oportunidades. Si eso fuera todo, todos estaríamos en la misma situación, y no es así. Hay gente que gana poco y vive tranquila, y hay gente que gana bien y aún así vive siempre en la pobreza. Esto ya demuestra que el problema no se limita a la cantidad de dinero que entra, sino que se extiende a lo que sucede tras bambalinas en la vida financiera. La escasez es un sistema, un patrón, un ciclo que se repite mes tras mes, año tras año. Y cuando este ciclo no se interrumpe, se vuelve casi invisible, porque la gente empieza a pensar que así es la vida normal. Trabajas duro, te esfuerzas, persigues tus metas, y sin embargo, parece que nunca logras nada. En cuanto pagas una factura, aparece otra. En cuanto ganas dinero extra, ocurre algo inesperado. Siempre hay algo inesperado. Siempre hay una emergencia. Siempre hay algo que lo arruina todo. Esto es agotador. Es emocionalmente agotador, espiritualmente agotador e incluso socava tu fe. Mucha gente llega a creer que Dios se ha olvidado de ellos. Otros creen que la prosperidad es solo para unos pocos. Y algunos empiezan a resignarse, diciendo, mi vida será así. Pero quiero dejar algo perfectamente claro. Este pensamiento no viene de Dios. La Biblia no glorifica la miseria. A Dios no le agrada la escasez constante, el miedo al mañana, ni la ansiedad financiera que nos quita el sueño. El problema es que la escasez no es meramente externa. Primero se arraiga en la persona. Crea creencias, miedos y comportamientos que perpetúan el ciclo. Una de las primeras señales de escasez es vivir en un estado constante de supervivencia. La persona no planifica, no sueña, no visualiza el futuro porque está demasiado ocupada intentando pagar las cuentas. Vive apagando incendios, vive reaccionando, nunca construyendo. Otra señal fuerte es el miedo constante. Miedo a la escasez, miedo a gastar, miedo a invertir, miedo a probar algo nuevo. La escasez les hace creer que cualquier paso en falso podría ser fatal, así que se paralizan. Y cuando alguien está paralizado, no avanza. La escasez también distorsiona nuestra visión del dinero. Algunos empiezan a verlo como algo sucio, maligno y espiritualmente peligroso. Otros empiezan a idolatrarlo, creyendo que es la solución a todo. En ambos extremos, el resultado es el mismo: desequilibrio. Y aquí es donde el Salmo 112 entra en juego de una manera muy poderosa. El Salmo 112 comienza diciendo:
Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Esto es fundamental, porque el temor del Señor no es temor, es alineación, es vivir según los principios de Dios. Cuando la vida se desvía de esta alineación, la escasez encuentra espacio para afianzarse. Muchas personas anhelan la prosperidad, pero viven desconectadas de los principios espirituales. Quieren cosechar, pero no siembran. Desean estabilidad, pero viven en un estado de caos. Quieren abundancia, pero se pasan el tiempo quejándose, refunfuñando y profiriendo palabras de derrota sobre sus propias vidas. Y las palabras tienen poder. Cuando alguien dice constantemente, nunca tengo dinero, siempre hay escasez, mi vida es difícil, refuerza el ciclo de escasez. No es solo una frase, es una afirmación que moldea su mentalidad y el entorno espiritual que lo rodea. La escasez también se alimenta del trauma. Quienes crecieron presenciando la escasez, escuchando discusiones sobre el dinero y experimentando inseguridad financiera, suelen arrastrar esta situación a la edad adulta. Incluso cuando ganan más, siguen actuando como si estuvieran a punto de perderlo todo. El pasado empieza a controlar el presente, y si esto no se resuelve, la persona puede incluso experimentar periodos de mejora, pero nunca podrá mantener la prosperidad. El dinero entra, pero no se queda. Exactamente como una cartera que gotea. El Salmo 112 revela algo muy importante al decir que en la casa de los justos hay prosperidad y riqueza. No se refiere solo a la cuenta bancaria, sino a la casa misma, el entorno, la estructura, los cimientos. La verdadera prosperidad comienza desde dentro. Cuando los cimientos están agrietados, nada puede permanecer en pie. Otro factor que perpetúa la escasez es la falta de comprensión espiritual. Muchas personas rezan por la prosperidad, pero siguen actuando de maneras que la contradicen. Son mal gestionadas, desorganizadas, indisciplinadas, incumplen sus promesas y son infieles en las cosas pequeñas. Dios actúa según principios, y la prosperidad no es la excepción. El Salmo 112 muestra que una persona próspera es quien vive con justicia, es generosa y sabe administrar lo que tiene. La escasez, en cambio, crea un corazón cerrado, desconfiado y endurecido. La persona empieza a acumular por miedo, no por sabiduría, y el miedo nunca produce prosperidad. También hay un aspecto espiritual que muchos ignoran: los ataques invisibles. La Biblia habla claramente de fuerzas que intentan robar, matar y destruir. Y una de las áreas más atacadas es la financiera, porque cuando alguien se encuentra en una situación financiera precaria, se vuelve emocionalmente vulnerable. La escasez nos roba la paz, nos roba el descanso, nos roba la alegría, nos roba la capacidad de ser agradecidos, y una persona sin paz empieza a tomar decisiones equivocadas, impulsivas y desesperadas. Esto solo agrava el problema. Quizás estés escuchando esto ahora mismo y te sientas identificado con muchas de estas situaciones. Quizás pienses, eso es exactamente lo que me está pasando. Y si es así, quiero que entiendas algo muy importante. Reconocer el problema es el primer paso para romper el ciclo. La escasez solo pierde su poder cuando queda expuesta. Y hoy, aquí, arrojamos luz sobre esto. Identificamos las raíces, los patrones y las brechas que permitieron que la escasez se arraigara. Porque nadie alcanza la prosperidad sin antes liberarse de lo que la bloquea. En las siguientes secciones discutiremos cómo el Salmo 112 activa un nuevo sistema financiero en la vida de una persona, cómo alinear la mente, las actitudes y la fe, y cómo orar correctamente para que la prosperidad no sea solo un momento, sino un estado permanente. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones. ¿Has estado viviendo bajo el dominio del miedo o en armonía con Dios?
porque la escasez se alimenta del miedo y la prosperidad responde a la alineación. Ahora que entiendes cómo la escasez se arraiga y persiste, es hora de hablar de algo que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre el dinero, la provisión y la prosperidad. Porque la Biblia no solo señala el problema, sino que también revela la solución. Y el Salmo 112 es una de esas claves espirituales que muchos leen, pero pocos comprenden realmente. Este salmo no fue escrito para un tiempo específico. No es una promesa antigua, ni anticuada, ni un símbolo excesivo de la vida real. Describe un patrón espiritual que sigue vigente hoy, ahora mismo, para quien decida alinearse con él. El Salmo 112 comienza con una poderosa declaración. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y se deleita en sus mandamientos. Este primer versículo ya distingue dos tipos de personas. No se trata de quienes oran más, ni de quienes hablan con elocuencia, ni de quienes parecen espirituales. Se trata de quienes viven en armonía con el Señor. Temer al Señor es vivir con conciencia espiritual. Es comprender que Dios no está separado de la vida financiera. Mucha gente comete este error. Separan la fe de la vida práctica. Rezan el domingo, pero llevan vidas desorganizadas el resto de la semana. Buscan a Dios para resolver sus problemas, pero no para que guíe sus decisiones. Y la prosperidad no responde a la emoción. La prosperidad responde a la alineación. El Salmo continúa y comienza a revelar promesas muy directas. Dice que los descendientes de los justos serán poderosos en la tierra. Esto significa que la prosperidad no es solo para ti, sino que tiene un impacto generacional. La escasez suele transmitirse de padres a hijos, pero la prosperidad también puede transmitirse cuando se rompe ese ciclo. Aquí está el versículo más conocido y poderoso para este contexto. Riquezas y riquezas hay en su casa, y su justicia perdura para siempre. Observen algo importante aquí. El texto no dice quizás, lo afirma categóricamente. La prosperidad y la riqueza son parte de la casa de quien vive en el temor y la alienación. El hogar representa un entorno acogedor, representa una estructura sólida, representa estabilidad. La prosperidad bíblica no se trata solo de ganar dinero, se trata de tener paz en el hogar, de no vivir en conflicto por las facturas, de no acostarse con el corazón apesadumbrado por el mañana. Mucha gente incluso gana dinero, pero vive en el caos. Eso no es prosperidad según la Biblia. El Salmo 112 muestra que la verdadera prosperidad viene con el equilibrio emocional y espiritual. Dice que esa persona no teme las malas noticias. Esto es muy poderoso, porque quienes viven en la escasez viven en constante temor. Cualquier noticia genera ansiedad y cualquier imprevisto se convierte en desesperación. Pero cuando la prosperidad de Dios está activa, una persona puede enfrentar desafíos, pero no se deja llevar por el pánico. Confía, sabe que hay provisión, una salida, sustento. Esto cambia por completo la forma en que manejas el dinero. Otro punto importante del Salmo 112 es que los justos son generosos y prestan con liberalidad. Esto disipa un mito común. La prosperidad no genera egoísmo, al contrario, fomenta la libertad de ayudar. La escasez cierra la mano por miedo, la prosperidad la abre por confianza. Cuando alguien vive con el temor constante a la escasez, se vuelve prisionero del dinero. Al vivir en prosperidad según los principios bíblicos, el dinero se convierte en una herramienta, no en una prisión. Y aquí hay algo muy importante. La prosperidad no se trata solo de recibir más, sino de saber administrar lo que recibimos. El Salmo habla de alguien que administra sus asuntos con justicia. En otras palabras, esta persona no vive impulsivamente, no vive sin control y no actúa guiada por decisiones emocionales.
La escasez lleva a las personas a tomar decisiones desesperadas. La prosperidad trae claridad. Quizás pienses, pero temo a Dios, busco a Dios y aún así enfrento dificultades económicas. Y eso es cierto para muchas personas. Pero hay una diferencia entre temer a Dios superficialmente y vivir en completa armonía con Él. A veces, una persona ama a Dios, pero permanece atrapada en viejos patrones. Sigue profiriendo palabras de derrota, sigue tomando decisiones basadas en el miedo, sigue viviendo sin planificar, sigue esperando milagros sin cambiar de actitud. El Salmo 112 no habla de una persona perfectamente justa, habla de alguien dispuesto a vivir según principios, y los principios exigen constancia. Otro detalle importante de este salmo es que muestra que la prosperidad no depende de las circunstancias externas. Dice que incluso en la oscuridad, la luz brilla para los justos. Esto significa que incluso en tiempos difíciles, crisis económicas o inestabilidad, quienes viven en armonía con esta fe experimentan provisión. Esto es muy diferente de la mentalidad común que siempre culpa a factores externos. Cuando la economía mejore, mejoraré. Cuando gane más, me organizaré. Cuando tenga dinero extra, seré agradecido. En la Biblia, el orden se invierte. Primero viene la alineación, luego viene el suministro. El Salmo 112 también habla de firmeza. Dice que el corazón del justo es firme, confiado en el Señor. Y aquí está una de las claves más importantes para la prosperidad financiera: la estabilidad emocional. Las personas emocionalmente inestables tienden a ser financieramente inestables. La ansiedad lleva al gasto impulsivo, el miedo a tomar malas decisiones. La comparación conduce al endeudamiento. Todo esto alimenta la escasez. Cuando el corazón es fuerte, una persona es capaz de esperar, planificar y tomar mejores decisiones, y eso lo cambia todo. Quizás, al escuchar esto, algo esté cambiando en ti. Quizás te estés dando cuenta de que la prosperidad no es un acontecimiento mágico, sino un proceso espiritual. Un proceso que comienza dentro de ti, se moldea con tus actitudes y se manifiesta externamente. El Salmo 112 no promete ausencia de desafíos, promete sustento, promete que la rectitud de esta persona perdurará. En otras palabras, no prosperará hoy ni fracasará mañana. Construirá algo sólido, y eso es precisamente lo que buscamos. No dinero fácil que desaparece, no un alivio momentáneo, sino una ruptura definitiva con el ciclo de escasez y la activación de un nuevo patrón financiero. En las siguientes secciones discutiremos cómo alinear la mente con esta promesa, cómo romper creencias limitantes que sabotean la prosperidad y cómo activarla a través de la oración adecuada basada en el Salmo 112. Pero antes de continuar, quiero que recuerden esto: la prosperidad no es contraria a la fe. La prosperidad, cuando proviene de Dios, es consecuencia de una fe alineada con Él. Muchas personas se frustran porque oran, ayunan y piden provisión a Dios, pero su situación financiera permanece estancada. Esto les genera confusión, culpa e incluso pérdida de fe. Empiezan a pensar que están haciendo algo mal o que Dios simplemente no les responde. Pero la mayoría de las veces, el problema no radica en la oración en sí, sino en las creencias y comportamientos que la acompañan. Dios no actúa en contradicción, no derrama prosperidad sobre una mente que todavía está programada para la escasez. La oración abre puertas espirituales, pero son las creencias y las actitudes las que determinan si esa puerta permanecerá abierta o se cerrará pronto. Una de las creencias más comunes que bloquean la prosperidad es la idea de que el dinero es malo. Muchas personas crecieron escuchando que quienes tienen dinero se alejan de Dios, que la prosperidad es sinónimo de pecado y que la riqueza corrompe.
Sin darse cuenta, esta persona crea un conflicto interno. Pide prosperidad, pero rechaza lo que pide. Este conflicto lleva al autosabotaje. Cuando el dinero empieza a llegar, la persona lo gasta imprudentemente, pierde oportunidades, toma malas decisiones o se involucra en situaciones que rápidamente lo consumen todo. No es porque Dios se lo haya quitado, sino porque en el fondo no se siente merecedora ni cómoda con la prosperidad. El Salmo 112 refuta directamente esta mentira, afirmando que en la casa de los justos hay prosperidad y riqueza. No hay vergüenza en ello, no hay culpa en ello, hay propósito. Otra creencia limitante muy fuerte es la mentalidad de supervivencia. La persona vive pensando solo en el presente, no planifica, no ahorra, no invierte en aprendizaje, no se prepara para el futuro. Todo es una emergencia, todo es urgente, todo debe hacerse para ayer. Esta mentalidad es a la vez producto de la escasez y la alimenta, porque quienes constantemente apagan incendios nunca construyen nada sólido. La prosperidad requiere una visión a medio y largo plazo. También existe la comparación. La gente observa la vida de los demás, intenta imitar patrones que no encajan con su propia realidad, se endeuda para mantener las apariencias y gasta dinero para demostrar algo. Esto es extremadamente destructivo financieramente. La comparación roba la paz y agota los recursos. Y la Biblia nunca llamó a nadie a competir, sino a prosperar conscientemente y de forma equilibrada. Otro obstáculo serio es la falta de organización. Muchas personas piden más dinero, pero no saben cómo administrar lo poco que ya tienen. No saben cuánto ganan, cuánto gastan, ni a dónde va el dinero. Viven de la improvisación. La prosperidad no puede prosperar en el caos. Dios es un Dios de orden. Y cuando tu vida financiera está desorganizada, crea oportunidades para la ansiedad, el miedo y las malas decisiones. El Salmo 112 habla de alguien que dirige sus asuntos con justicia. Esto implica planificación, responsabilidad y claridad. No es algo espiritual separado de lo práctico, todo está interconectado. Otro comportamiento que bloquea la prosperidad es la queja constante. Quejarse parece inofensivo, pero espiritualmente es muy poderoso. Cuando alguien se queja constantemente, refuerza un estado de escasez. Entrena la mente a ver solo lo que falta, nunca lo que ya existe. La gratitud, en cambio, activa la abundancia. No porque ignore los problemas, sino porque cambia la perspectiva. Quienes aprenden a agradecer lo poco que tienen, crean espacio para recibir más. También existe el miedo a la pérdida. Las personas que han experimentado pérdidas financieras, traiciones, quiebras o grandes dificultades suelen arrastrar traumas. Quizás deseen prosperar, pero viven esperando lo peor. Esto genera tensión constante y decisiones excesivamente defensivas. El miedo cierra puertas, la confianza abre caminos. El Salmo 112 dice que los justos no temen las malas noticias. Esto no significa que nunca enfrenten problemas, sino que no se dejan vencer por el miedo. Confían en que Dios los sostiene. Otro punto importante es la falta de generosidad. Y aquí debemos hablar con equilibrio. La generosidad no significa regalarlo todo y endeudarse. La generosidad significa tener un corazón abierto. Significa no vivir con las manos cerradas por miedo. Cuando alguien vive en la escasez, cree que dar es perder. Cuando vive en la prosperidad bíblica, comprende que dar es participar en la corriente. El Salmo 112 dice que los justos son generosos y prestan con liberalidad. Esto demuestra libertad, no encarcelamiento. Otro obstáculo muy común es esperar que la prosperidad llegue sin un cambio interior. La gente quiere que Dios lo haga todo, pero no quiere cambiar sus hábitos, no quiere aprender, no quiere salir de su zona de confort. La prosperidad requiere crecimiento, y el crecimiento es incómodo.
Cambiar de patrones duele. Salir del piloto automático requiere esfuerzo. Pero permanecer en un estado de escasez cuesta mucho más. Quizás, al escuchar esto, el Espíritu Santo te esté mostrando áreas específicas de tu vida financiera que necesitas ajustar. Podría ser una vieja creencia, un comportamiento repetitivo o una decisión que debes tomar. Este proceso no busca generar culpa, sino conciencia, porque la conciencia conduce a la transformación. En las siguientes secciones discutiremos cómo alinear su mente, palabras y actitudes con la prosperidad prometida en el Salmo 112 y cómo activarla práctica y espiritualmente a través de la oración. Pero antes de continuar, quiero que reflexiones honestamente. ¿Has estado orando por la prosperidad, pero viviendo de una manera que la contradice? Porque cuando la oración y la acción están en armonía, el resultado cambia. Tras comprender cómo se arraiga la escasez y qué creencias bloquean la prosperidad, llega un momento crucial. Aquí es donde muchas personas se detienen, reconocen el problema, se emocionan, están de acuerdo con todo, pero no avanzan. Y la prosperidad no se logra simplemente con la comprensión, se logra mediante la alineación. Alinear la mente, las palabras y las acciones es lo que transforma una promesa bíblica en una realidad práctica. Mientras estos tres elementos no estén en armonía, la vida financiera seguirá siendo inestable. Una persona puede orar, puede creer, pero vivir en conflicto interno. Todo comienza en la mente. Es en la mente donde se arraiga la escasez. Los pensamientos repetidos crean patrones. Cuando alguien pasa años pensando que nunca tendrá suficiente, ese pensamiento se convierte en un patrón automático. Incluso cuando la situación empieza a mejorar, la mente permanece atrapada en el miedo. Por lo tanto, alinear la mente no significa fingir que todo está bien. Significa elegir conscientemente reemplazar los pensamientos de derrota con pensamientos de fe y responsabilidad. El Salmo 112 habla de un corazón firme que confía en el Señor. Un corazón firme no es aquel que nunca siente miedo, sino aquel que no permite que el miedo dicte sus decisiones. Cuando surge un pensamiento de escasez, como «esto no es para mí» o «esto volverá a salir mal», es necesario confrontarlo. No con ilusiones, sino con la verdad. La verdad de las Escrituras dice que en la casa de los justos hay prosperidad y riqueza. Si temes al Señor y buscas estar en comunión con Él, esta promesa también será tuya. La segunda alineación es la de las palabras. Las palabras no son solo sonidos, moldean el entorno. La forma en que hablas sobre el dinero, el trabajo y el futuro revela tus verdaderas creencias. Mucha gente reza por la prosperidad, pero se pasa el día declarando escasez. Dicen, es imposible, no tengo eso, no puedo hacerlo, siempre ha sido así. Eso no es humildad, es mentalidad de escasez. El Salmo 112 muestra a alguien que no teme las malas noticias. Esto también implica no proclamar la desgracia antes de que suceda. No se trata de negar los problemas, sino de no exagerarlos con palabras. Alinear tus palabras significa empezar a declarar lo que quieres experimentar, incluso cuando aún no puedas visualizarlo. Di, estoy aprendiendo a prosperar, estoy dejando atrás la escasez, Dios está organizando mi vida financiera. Estas afirmaciones no son mágicas, pero indican el camino. Nuestras palabras deben ser pronunciadas con fe, no con miedo. La tercera alineación, y quizás la más ignorada, es la de las actitudes. No hay prosperidad sin cambios prácticos. Orar por provisión mientras se sigue gastando sin control es inconsistente. Pedir abundancia sin buscar el crecimiento personal es como esperar resultados sin plantar las semillas. Las actitudes son evidencia de alineación interna.
El Salmo 112 habla de alguien que dirige sus negocios con justicia. Esto implica decisiones conscientes, organización, planificación, aprendizaje y responsabilidad. Quizás necesites empezar por controlar tus gastos. Quizás necesites renegociar tus deudas. Quizás necesites aprender algo nuevo para aumentar tus ingresos. Quizás necesites decirle no a algunos hábitos que te quitan dinero. Estas decisiones no son ni espirituales ni naturales. Son espirituales y naturales a la vez. Otro punto importante es la constancia. La prosperidad no se construye de la noche a la mañana, pero tampoco se construye sin empezar. Los cambios pequeños y constantes producen grandes resultados con el tiempo. La escasez se nutre de la gratificación instantánea. Lleva a las personas a buscar soluciones rápidas, atajos peligrosos y promesas fáciles. La prosperidad bíblica valora el proceso, el crecimiento y la madurez. Alinear actitudes también implica disciplina emocional. Muchas personas gastan dinero para compensar frustraciones, aliviar la ansiedad y llenar vacíos. Si no se resuelve este problema, el dinero desaparece rápidamente. La prosperidad requiere autocontrol, y el autocontrol es fruto de la madurez espiritual. Otra alineación esencial es la generosidad consciente, no como una obligación, sino como un principio. Cuando una persona comienza a prosperar, debe decidir si usará esa riqueza solo para sí misma o permitirá que la prosperidad fluya. El Salmo 112 dice que los justos son generosos y prestan con liberalidad. Esto demuestra que la prosperidad no conduce al aislamiento, sino a la expansión. La generosidad disipa el miedo a la escasez y fortalece la confianza en la provisión continua. Es importante decir, la generosidad no es irresponsabilidad. Es dar con sabiduría, con racionalidad, sin culpa ni miedo. Cuando pensamientos, palabras y acciones se alinean, algo cambia en el panorama espiritual. La persona comienza a percibir oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Empieza a tomar mejores decisiones. Comienza a sentir menos ansiedad por el dinero. Esto no significa que los problemas desaparezcan de inmediato, pero la forma en que los abordamos cambia por completo. El Salmo 112 muestra a alguien que se mantiene firme incluso en tiempos difíciles. Eso es estabilidad. Eso es verdadera prosperidad. Quizás ahora te estés dando cuenta de que la prosperidad no se trata solo de ganar más dinero, sino de estar preparado para sostener lo que recibes, porque no tiene sentido ganar mucho solo para perderlo todo después. En las siguientes secciones discutiremos cómo activar espiritualmente esta prosperidad a través de la oración, basándonos en el Salmo 112 y cómo consolidar esta alineación para que la escasez no regrese. Pero antes de continuar, quiero que hagas un ejercicio sencillo. Observa tus pensamientos, tus palabras y tus actitudes hacia el dinero. ¿Están en armonía o en conflicto? Hemos llegado al momento de la activación. Todo lo discutido hasta ahora ha sentado las bases, pero la prosperidad no es solo comprensión, necesita liberarse espiritualmente. Y esto sucede mediante la oración realizada con conciencia, alineación y autoridad. Mucha gente ora por miedo y ansiedad, y este tipo de oración puede brindar alivio, pero no transforma. La oración basada en el Salmo 112 es diferente porque no suplica, sino que declara. Se basa en una promesa que Dios ya ha hecho. Antes de pedir algo, hay un proceso interno. Reconocer que Dios es la fuente, no el dinero, ni el trabajo, ni las personas. Cuando esto sucede, el corazón se alinea y la prosperidad comienza a activarse. Cada versículo del Salmo 112 debe usarse con intención. Declarar el temor del Señor es alinear la vida con los principios de Dios. Declarar prosperidad en el hogar es invitar a Dios a traer orden, provisión y estabilidad a todas las áreas de la vida.
Cuando la palabra dice que los justos no temen las malas noticias, está rompiendo el espíritu de temor. Esta oración trae paz interior, y la paz trae claridad para tomar mejores decisiones financieras. El Salmo también habla de generosidad, no como una exigencia, sino como una disposición del corazón. La verdadera prosperidad no reside en la carencia ni el apego, fluye. Activar la prosperidad requiere constancia. No es una oración aislada, sino el comienzo de un nuevo patrón. Con el tiempo, los pensamientos, las actitudes y las decisiones empiezan a cambiar y los resultados llegan. Incluso en tiempos difíciles, la luz sigue brillando para los justos. Esta oración fortalece la fe, rompe viejos ciclos y transforma los patrones financieros familiares, alcanzando incluso a las generaciones futuras. Si sientes esperanza, conciencia y responsabilidad ahora mismo, es señal de activación. La oración final sellará este momento, declarará el fin de la escasez y dará comienzo a una nueva era financiera. Así que quédate hasta el final. Hemos llegado al final de este momento, pero no al límite de lo que Dios puede hacer en tu vida. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Hoy fue un momento de claridad, alineación y decisión. Comprendiste cómo se arraiga la escasez, reconociste viejos patrones y te diste cuenta de que hay una clara promesa en la palabra de Dios para tu vida financiera. Una promesa que no depende de la economía ni de las personas, sino de la alineación con Dios. El Salmo 112 revela una nueva forma de vivir, donde la provisión no va acompañada de miedo. El dinero no genera culpa y el corazón permanece firme incluso ante los desafíos. Antes de orar, entrega todas tus preocupaciones financieras, temores y decisiones difíciles a Dios. La escasez prospera bajo el control humano, pero la prosperidad nace de la confianza. Ahora oramos, reconociendo a Dios como nuestra fuente, declarando el fin de la escasez, la activación de la prosperidad en el hogar, la paz en el corazón, la sabiduría para administrar y la generosidad equilibrada. También declaramos que esta nueva norma se extiende a nuestra familia y a las generaciones futuras. Concluimos con gratitud y confianza, seguros de que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Amén. Dios lo bendiga.